derramando, Dios, de tu presencia sobre cada uno de nosotros, sobre cada persona que está en casa, Señor. Sea tu presencia, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, Dios mío. Gracias por ser el centro de nuestras vidas. Gracias, porque por gracia tú nos has salvado, Señor. Por gracia estás en nuestras vidas, Dios amado. Gracias, Señor. Te suplico que hoy llenes con ese amor que todo llena, Señor, a cada corazón de los que estamos aquí y de cada persona que ve esta reunión, Señor. Haz cosas maravillosas, Señor. Hoy te entregamos nuestras circunstancias, Señor. Hoy te entregamos aquellas adversidades, aquellos muros, aquel mar rojo, Señor, que solo tú puedes abrir, Padre Celestial. Descansamos en ti, Señor, porque tú eres Dios de imposibles, Señor. Tu palabra dice, habrá algo difícil, algo imposible para mí. Y en esa promesa confiamos, Señor. Dios, gracias. Señor, caminamos esta semana, Dios, sabiendo que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque somos perseguidos por tu favor, somos perseguidos por tu amor, somos perseguidos por tus bendiciones, Señor. Gracias, gracias. Dios amado, que cada persona en este lugar y los que ven, Señor, este mensaje, puedan experimentar el bien y la misericordia tuya, que son sin igual, son incomparables, Señor. Padre, gracias. Hoy rogamos, Señor, para que muchas personas vengan, Señor, a tu redil por medio de la fe en Jesucristo, Señor. Gracias, Dios. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Espíritu de Dios, haz tu obra en medio nuestro. Haz tu obra en nuestros corazones. Señor, que también tus maravillas, tu poder también sea manifestado, Señor, en nuestras vidas, en nuestro diario caminar. Bendito Dios, aún en nuestras luchas, aún en nuestras debilidades, tu poder se manifieste, Señor. Descansamos. No somos derrotados, no somos presa del pecado, sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre, aquí está tu iglesia, Señor, tus redimidos, tus escogidos, Señor. Sigue haciendo tu obra en tu iglesia local y también en la iglesia en todo el mundo. Oh Dios, necesitamos de ti tanto, Señor. Gracias, Señor. Pedimos que también sanes a los enfermos, sana a aquellos que tienen dificultades de salud. Señor, para ti no hay nada imposible. Hoy clamamos a ti, Señor, porque tú eres Dios sanador. Tú eres Dios que restaura, tú eres Dios que levanta aún de la misma muerte, Señor. Hoy pedimos e intercedemos ante ti para que des vida, Señor, a los que están padeciendo enfermedades. Señor, envía, Señor, tu palabra y tu siervo será sano, Señor. Envía tu palabra, Señor. Crea nuevos órganos si es necesario, Señor. Crea nuevos órganos, da vista al ciego, Señor. En el nombre de Jesús, deja que los sordos oigan, Señor. En el nombre de Jesús, trae sanidad. Hoy clamamos a ti por esa manifestación de sanidad sobre los enfermos, Dios amado. Y pedimos tu protección en medio de esta pandemia, Señor, porque tú eres más grande que cualquier enfermedad. Señor, tu palabra dice que ni plaga ni peste. Guárdanos, Señor, guárdanos, pero ayúdanos a ser esa iglesia valiente que evangeliza, que predica a otros. Señor, te amamos. Pongo mi vida en tus manos, suplicándote una vez más que me puedas usar para tus propósitos. Llena nuestra vida con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos todos. Qué bendición tenerles acá. Por favor, tomen asiento. Bienvenidos también a todos los que están desde sus casas. Es un privilegio saludarles en este día. Así que, por favor, pónganse cómodos. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor, todos muy atentos.
Permítame, yo aquí alisto este sermón que me predico. Bueno, iglesia. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, por favor. Y vamos a estar entre los versículos 9 al 11. Hechos capítulo 8, versículos 9 al 11. Muy bien, dice la palabra del Señor. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Amén. Muy bien, hagamos un breve repaso de lo que vimos el domingo pasado. Es importante porque lo que vimos el domingo pasado nos da la antesala y el espacio donde está ocurriendo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un personaje que estuvo en medio de la iglesia que se llamó Simón. Vamos a hablar de él y la idea es que podamos ser edificados a través de lo que Dios nos permite conocer, que sucedió con Simón y su estadía en la iglesia en la que él estaba en ese momento. Recordemos que todo esto estaba sucediendo en un lugar y era Samaria, ¿se acuerdan? Hablábamos que el plan de Jesús se iba a cumplir sí o sí y que por eso Dios permitió la persecución. Esa persecución que se dio porque el Señor había dicho antes de ascender al cielo que debían ir a ciertos lugares gradualmente. Pero ellos estaban muy cómodos ahí en Jerusalén. Entonces, decíamos el domingo pasado que el Señor permitió esta persecución y que el costo de esa persecución fue el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, uno de los diáconos que había en la iglesia de Jerusalén. Pero veíamos algo precioso que a mí en lo particular me encantaba meditar en ello, y era ver que a pesar de esa situación, no se detuvo el mensaje del Evangelio. A pesar de que fue a presión, ellos fueron a esos lugares y sabemos que Felipe, por esa persecución, terminó en Samaria, en uno de los lugares que Jesús dijo que debían ir a llevar el mensaje. Pero en Samaria estaban pasando cosas tremendas, tremendas. Las multitudes estaban hambrientas de escuchar el mensaje del Evangelio. Y además de eso pasaba algo espectacular, y es que no solo las personas estaban hambrientas, sino que sus vidas eran cambiadas. Y eso me parece precioso, porque la evidencia de que este evangelio es una realidad es que las vidas son transformadas. Eso es una realidad. Y entonces, ¿qué hacía Dios para confirmar que ese mensaje era cierto? ¿Lo recuerdan? Dios hacía grandes milagros. Dios liberaba a los endemoniados, sanaba a enfermos. Todo eso era como un sello en el cual Dios respaldaba ese mensaje que predicaba Felipe y toda la iglesia que estaba siendo perseguida. Y decíamos hace 8 días que nosotros también debemos esperar que eso suceda. Debemos inclusive anhelarlo, porque Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Debemos anhelar eso, debemos anhelar poder llegar a alguien y compartirle la palabra. Debemos esperar, ¿por qué no? Si esa persona tiene un demonio que lo aqueja, debemos esperar que ese demonio se vaya, salga huyendo, que no resista a la presencia de Dios. Y debemos esperar que aún los enfermos sean sanados. Decíamos en Marcos 16:16 que Jesús dijo que a sus seguidores los seguirían unas señales. Debemos esperar que eso suceda sin temor alguno, porque eso sigue ocurriendo y Dios lo va a seguir haciendo. No debemos tener temor. Les hablaba hace 8 días de un ejemplo de alguna vez que fui a una clínica a visitar a una persona que estaba muy enferma.
Pero vimos el respaldo de Dios en eso. Vimos que Dios lo levantó. Contra todos los pronósticos, contra toda probabilidad, Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque fui a predicar el evangelio a esa persona. No tengamos temor. Es más, estemos listos para que seamos sorprendidos al ver el poder de Dios. Amén. Y hablábamos entonces que Dios estaba haciendo cosas grandes en Samaria. Cosas grandes. Y llegábamos a la conclusión de cuál sería nuestra Samaria. ¿Cuál es mi Samaria? ¿Cuál es tu Samaria? ¿A dónde está esperando el Señor que tú vayas y lleves este mensaje? Porque puede haber una persona, como puede haber una multitud, pero así sea por uno, es importante compartir este evangelio. Ahora, en medio de todo esto, en medio de todo este auge, donde hay muchas personas deseosas de escuchar el mensaje, entonces surge la historia de Simón. Y vamos a hablar de él. ¿Quién era Simón? Recordémoslo, en el versículo 9 nos da el detalle. Dice, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido, ¿qué había sido Simón? ¿A qué se dedicaba? Era hechicero. Y dice, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Entonces, en ese mover de Dios en Samaria, había en esa región un hombre que era predominante, un hombre muy importante, que toda la gente reconocía, que la gran mayoría de samaritanos acudían a él. Era Simón, y Simón era un hechicero, un hechicero. ¿Cuánto tiempo llevaba Simón ejerciendo la hechicería? Ese versículo nos dice que llevaba mucho tiempo. Mucho tiempo. Es decir, la gente ya lo tenía como parte de su vida y la gente acudía a él con bastante frecuencia. Era algo muy común que la gente viniera a pedir consejo, ayuda, milagros a este hombre que era hechicero. ¿Qué concepto tenían los samaritanos de Simón? Imagínate, se referían a él como el grande. El grande, la gente lo tenía como alguien poderoso. Es más, decían que él mismo era el poder de Dios. Imagínense, que él mismo era el poder de Dios. Y es increíble y eso pasa aún todavía hoy, que hay gente que consulta los brujos, los hechiceros, y piensan que Dios está en ese asunto. Cuando uno mira todo lo que Dios dijo al pueblo de Israel, cuando les dio la ley, una de las cosas que les prohibió claramente era la hechicería. Y dice que esas son de las cosas que Dios aborrece, que Dios abomina, lo dice la Escritura. Así que el desconocimiento de la palabra de Dios en los samaritanos era grande, porque ellos decían, este es el poder de Dios. Imagínense, ellos creían que Dios respaldaba, que el poder que permitía que las cosas que hacía Simón venía de Dios. Y eso no venía de Dios claramente. Así que había un desconocimiento de las Escrituras. Simón era tenido por alguien muy importante y era escuchado por las personas de su tiempo. Simón era el alto consejero. Simón era alguien que influía en los samaritanos. ¿Y qué utilizaba para esa influencia? La hechicería. La hechicería. Pero, ¿saben qué me impresiona? Que detrás de este tipo de personas siempre hay un Simón. Y déjenme le explico por qué. Porque Simón tenía algo que caracteriza a esas personas que quieren controlar las masas. Y es que tienen un altísimo concepto de sí mismos. Es más, yo diría que Simón era parecido a un influencer, un youtuber de este tiempo. Se había hecho adicto a los likes, se había hecho adicto a los seguidores, se había hecho adicto a eso.
Pero obviamente sabíamos que su influencia no era para nada positiva, simplemente era alguien a quien seguía. A mí me impresiona en lo particular, porque pues los que me conocen saben que yo me meto en las redes sociales, yo tengo mis redes sociales y las estoy usando para compartir el Evangelio. Y a veces yo me pongo a mirar cosas y me doy cuenta que así como hay cosas buenas, hay cosas terribles que uno encuentra en las redes sociales. Pero en realidad hay gente que sigue cosas que digo, pero ¿cómo siguen estas vainas? No entiendo, ¿sí? Y debemos aprender a ser personas que influenciamos y que somos influenciados por cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Ahora, Simón se encontró con varios factores que derribaron su influencia en Samaria. Es decir, a Simón se le acabó la fiesta cuando llegó el Evangelio a Samaria. A Simón se le acabó su reinado cuando llegó el Evangelio de Jesucristo a los samaritanos. Se le acabó su negocio, se le acabó su predominio. Y vamos a hablar de eso un poco. ¿Saben por qué Simón encontró que el Evangelio tuvo varios factores que derribaron su influencia en Samaria? La primera razón es porque el poder de Dios era, es y será infinitamente más grande y contundente que el poder de la hechicería. Eso sucede. Es infinitamente más grande. Algunas veces tuve la oportunidad de predicar en lugares como Riohacha, saben que los guajiros hay mucha brujería. Y sin embargo, pude ver cómo el poder de Dios siempre fue mucho más contundente que cualquier manifestación de hechicería o brujería. Otra cosa que hizo que ese factor de influencia de Simón se apagara, y es que las personas abandonaron la influencia de Simón porque ahora fueron absorbidos por la influencia del Espíritu de Dios. Las personas abandonaron eso, fueron convencidos de pecado y las personas dijeron, porque Dios estaba haciendo cosas grandes, hermano, no me canso de decir esto, y si usted quiere orar por esta iglesia, le pido que ore por esto. Oremos para que Dios disponga corazones. Oremos para que aquellas personas que no le conocen, Dios los vaya preparando, Dios vaya tocando sus vidas, sus corazones. Porque, hermanos, nosotros no convencemos a nadie, solo el Espíritu de Dios. Debemos nosotros orar por eso. Y lo que Dios había preparado en Samaria era tremendo. Dios le arrancó de las garras a Satanás la influencia que tenía sobre esos samaritanos y los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Por eso cuando llegó este hombre Felipe a predicar, la gente estaba deseosa. Mire, Felipe no tuvo que decir, venga, no, la gente antes le decía, Felipe, venga y cuéntenos. Por eso tenemos que orar por eso, iglesia, y los que me ven desde sus casas. Debemos orar por eso, para que eso suceda. Y nosotros oramos aquí en casa y en familia, oramos para que eso suceda. Otra cosa que pasó, ¿saben qué veo? Que lo que a Simón le costó años de trabajo, porque lo vemos, dice que Simón llevaba años allá, al Señor le costó un día. Un día transformar una multitud. Eso es el poder de Dios, mis hermanos. Recuerdo el caso de un vecino que tenía, y este hombre era muy tomador de trago, pero mucho. Era ese tipo de personas que tú bajabas entre semana a la tienda y estaba tomando. Lunes, martes, miércoles, jueves, el sábado ni se diga, viernes ni se diga, domingo también, tomaba de sol a sol. Y era ese tipo de hombre que te abrazaba y bonachón, oiga, y él sabía que yo era cristiano, y yo, hermano, tienes que cambiar, tienes que abandonar eso, estás dañando tu vida. Y tenía una pareja que sufría mucho por eso. Pero recuerdo, mis hermanos, un día ese hombre fue a la iglesia. Y ese hombre, Dios lo cambió en un segundo.
Vamos, en un segundo, ese hombre que llevaba años en ese hábito, en un segundo ese hombre pasó al frente, se arrepintió, oraron por él. Y desde ahí ese hombre es diferente. Son de las cosas que a mí me dejan perplejo del poder del Señor. Y yo creo que ese es uno de los milagros más grandes que puede existir. Una vida cambiada. Dios mío, eso es precioso. Lo que a Simón le costó años de trabajo, entonces Dios lo hizo en pocos días. Tengamos en mente todo esto cuando nosotros tengamos enfrente un inconverso, alguien que no conoce de Dios, porque Dios puede coger aún al más duro y volverlo un tremendo discípulo. Un tremendo discípulo. Nunca dudemos de eso. Hagamos la tarea y dejemos que el Espíritu de Dios nos dé los resultados. Pero hagamos la tarea. Y otra cosa que veo es que Simón trabajaba solo, mientras que Dios trabaja siempre con una iglesia unida y decidida a servir a Dios. No, la Biblia no nos cuenta de que Simón tuviera personas que trabajaran con él. Caso contrario, lo que vemos, miremos el versículo 14. El versículo 14 nos deja ver cómo la iglesia trabaja unida, no hay gente más importante, solo hay personas con funciones que las llevan a cabo, y cuando cada miembro hace su labor, todo el cuerpo es bendecido. Versículo 14 dice: cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, ¿qué hicieron? Oiga, no, qué envidia, mire, el Señor se está moviendo en Samaria, aquí no, qué envidia, no me parece. No me parece que Dios esté haciendo eso. ¿Quién es ese Felipe? Ve actuando solo. ¿Usted ve eso ahí? Mira lo que dice. ¿Enviaron a quiénes? A Pedro y a Juan allá. A diferencia de Simón, la iglesia siempre trabaja unida, y así debemos trabajar, unidos. Cada quien tiene un don, cada quien tiene algo que puede poner al servicio de Dios y es valiosísimo. ¿Recuerda usted el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Qué usó el Señor? Un jovencito con su mochilita, su lonchera. Eso fue lo que el Señor usó para alimentar a una multitud. Todos nosotros debemos disponernos en las manos de Dios. Pero en la iglesia no hay nadie más importante. Todos somos siervos. Todos somos miembros que, trabajando juntos, Dios hace esa obra preciosa. Ahora, ¿qué pasó entonces con Simón en medio de este proceso? Mire, leamos versículos 12 y 13. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego, el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. ¿Qué tal esto? El hombre que dejaba perplejos a todos, resultó él quedando perplejo de ver el poder de Dios. Él mismo decía: esto es impresionante. Impresionante. Ese hombre que a través de la influencia de los demonios hacía cosas tremendas, porque no podemos negar que las tinieblas también tienen poder para hacer cosas. Pero cuando este hombre que llevaba años en la hechicería vio el poder de Dios, quedó atónito. ¿Usted se vio la película La Máscara? ¿Se acuerda cuando la máscara, pum, quedó así con la boca abierta y los ojos se le salieron? Yo creo que así quedó Simón, así de asombrado. Cuando vio el poder de Dios, yo creo que ese hombre decía: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es impresionante. Pues es que ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios magnífico, un Dios grandioso. Ay, pero
¿Qué es lo triste de esta historia? Que Simón no se había arrepentido en realidad. Eso es lo triste de esta historia. Y que detrás de ese asombro no había un asombro de ver la gloria de Dios, sino que era un asombro que, ¿saben? Cuando él quedaba atónito veía símbolo pesos. Él decía, yo quiero esto. Yo quiero esto para mí porque voy a ganar mucha plata con esto. Yo quiero tenerlo. No había en él un verdadero arrepentimiento, y ya lo vamos a ver, que la misma Biblia nos lo explica. Él simplemente vio detrás de eso la oportunidad de tener más influencia en su negocio. Él dijo, yo he visto cosas grandes, pero esto nunca lo había visto. Nunca lo había visto. ¿Saben qué pasa? Que a veces hombres como Simón llegan al Evangelio y quieren seguir siendo los mismos. Solo ven la iglesia como un mercado. No, voy a ir a la iglesia porque allá voy a hacer más clientes con mi red de negocios. Pues créame que eso pasa. Eso pasa. Hay gente que viene a las iglesias tan solo para tener más clientes, un campo más grande de negocios. Y eso sucede. En el caso de Simón dijo, no estoy dispuesto a dejar de ser el centro de atención en Samaria. ¿Cuánto me puede costar? Lo que tenga que pagar lo pago, pero seguiré siendo el centro de atención de Samaria. Seguiré ejerciendo lo que hago y la gente me va a seguir a mí. Simón vio en el cristianismo una oportunidad para seguir ganando dinero y seguir siendo el gran hombre que todos adulaban y seguían. Simón era adicto a la aprobación, adicto al poder. Simón no había cambiado. Es más, cuando dice que él seguía de cerca a Felipe, no era como un discípulo, era para ver cómo hacía lo que hacía. Yo tengo que ver cómo lo hace porque yo voy a aprender y voy a continuar. Simón le metió dinero a un tema que solo se recibe por gracia de Dios, y eso ofende al Señor, ¿sabe? Eso sí que ofende a Dios. Cuando el hombre quiere adquirir con dinero lo que Él nos da por gracia, eso sí que le ofende al Señor. Mire el versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, ¿qué hizo Simón? Les ofreció dinero. ¿Para qué? Para comprar ese poder. Dijo, yo quiero los derechos exclusivos de esto. Yo lo quiero comprar. ¿Cuánto vale? Yo lo quiero tener. Hermanos, qué peligroso es cuando nosotros le ponemos un precio a algo que Dios da por gracia. Qué peligroso. Él pensó que el poder de Dios se podía adquirir con dinero. Y esta oferta deja ver que él pensaba que en el cristianismo las cosas se podían negociar con dinero. Hermanos, en algunas iglesias sí es así. Sí, tengo que decirlo, no puedo tapar el sol con un dedo. En algunas iglesias es así. Si tú eres una persona de dinero, eres el líder. Si tú eres un fiel diezmador, no se te dice nada. Hay personas que es así. Hay iglesias que es así. Hay iglesias en que todos los mensajes giran en torno al dinero. Y hay algunos movimientos cristianos que hasta le ponen precio a los milagros. Esto es ofensivo a Dios. Esto es ofensivo. Hermanos, conozco de primera mano hombres que se hacen llamar dizque apóstoles
y le piden a la gente una ofrenda millonaria para poder orar por un enfermo. ¿Sabía eso? Esto que le estoy diciendo no es una mentira, esto es una realidad. Hay movimientos que se llaman apostólicos, hasta proféticos, que hacen todo esto por dinero. Y esto es aberrante a los ojos de Dios. Simón pensó que lo que Dios daba generosamente. ¿O acaso usted ve que Pedro y Juan cobraran algo? Dios estaba feliz derramando bendiciones sobre Samaria. ¿Por qué? Porque es que Él lo pagó todo en la cruz del Calvario. Así de sencillo. O dígame si a usted no le ofende cuando usted da un regalo que le costó harto. Y que la gente, el que usted le dio el regalo le pregunta, oye, ¿cuánto le costó? ¿Cierto que es incómodo? Cuando le ponen precio a lo que uno ha dado por gracia. Pues resulta que aquí está pasando exactamente lo mismo. Simón quiso ponerle precio a la muerte del Cordero de Dios en la cruz. Dios mío, Dios nos libre de caer en esto. Y si alguna vez llegamos a pensar que por dar algo entonces podemos torcer el brazo a Dios, no, mis hermanos, nunca pensemos eso. Porque Dios es un Padre. La Biblia dice que Dios, dice, si ustedes siendo malos, dice Jesús, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús conoce mucho mejor al Padre que a nosotros. Y Él está diciendo, no, o sea, Dios es el Padre más excelente. Ustedes pueden pedirle a Él es generoso, Él es bueno, pídanle. Si es su voluntad, claro, Él concederá. Pero Él es bueno. Él es bueno. Sebas, Dios es bueno contigo, Sebas. Sebas, Dios tiene planes tremendos contigo, Sebas. Planes tremendos. Él es el que va a financiar lo que Dios ha puesto en tu corazón, Sebas. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. No piense siempre en la palanca. No, voy a decirle a tal persona que ese sí me va a ayudar. No. Nuestro socorro viene de los cielos, dice la Escritura. Alzaré mis ojos a los montes, dice. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué más ayudante quiere usted? ¿Qué más ayudador quiere? Uno que tiene poder para hacer cosas de la nada, mis hermanos. De la nada. Él no necesita pedirle ayuda a nadie. Pues mis hermanos, esta gracia, esta generosidad es la que Simón está insultando al ponerle precio al poder de Dios. Somos hijos, iglesia. Somos hijos. Y por eso debemos caminar seguros cada día de la vida. Porque somos hijos de Dios. Claro está, Juan 1:12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo seremos hijos si creemos en Cristo, lo recibimos, nos sometemos a Él, recibimos su perdón, nos arrepentimos. Ay, pero qué dicha ser hijo de Dios, mis hermanos. Qué dicha es mirar cada día con esperanza. Qué dicha es levantarnos de la cama, poder hablar con Dios y saber, Señor, tú has dicho que me has tomado de mi mano derecha y que no me soltarás. Tú me has dicho que me ayudarás. Tú has dicho que no me dejarás, que no me desampararás. Tú has dicho que estarás conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Tú has dicho que si tú eres por mí, ¿quién contra mí? Tú estás conmigo. Y así me levanto cada mañana. Pero ¿sabe cuánto nos cuesta eso a nosotros? Nada. ¿Me oye bien? Nada. Porque todo eso lo da Dios por gracia. Esa es la gracia de Dios, su preciosa gracia. Fuimos reconciliados por gracia, somos adoptados en su familia por gracia, somos lavados de nuestros pecados por la rica gracia de Jesucristo, hasta recibimos dones gratuitamente. Sin pagar nada, usted no tiene que pagar nada para que Dios le dé un don. Porque la Biblia dice que como mínimo, un don.
como mínimo. Y no nos cuesta nada. Nada, hermanos, nada. Usted no tiene que pagar ni ir a donde un pseudo profeta, apóstol, le doy una ofrenda, impóngame manos y deme ese don. No, 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 no. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Ahora Pablo dice que oremos. Si queremos dones, también él dice oremos. Pero ¿a quién hay que orar? ¿A quién se le ora? ¿Al pastor? ¿Al profeta? ¿Al apóstol? ¿A quién se le ora? A Dios. Oremos a Dios. Y si Él quiere, que estoy seguro que quiere, nos dará mucho más de su gracia, de su presencia y de su poder para que podamos ser influyentes por su nombre en donde estemos. ¿Sabes una cosa? Leamos versículos 20 y 21. Dice la Escritura: Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Uf. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Qué fuertes palabras. ¿Saben qué le está diciendo Pedro a Simón? Lamento, aunque te bautizaste, aunque sigues a Felipe, aunque asistes a la iglesia. Simón, estoy triste porque no has nacido de nuevo. No eres parte del cuerpo de Cristo. ¿De qué confrontó Pedro a Simón? Le está diciendo: tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es decir, al Señor le ofende eso. Sus deseos mostraban que Simón era esclavo del pecado. Era esclavo del pecado. Mis hermanos, nuestros deseos evidencian la naturaleza en la que estamos. Nuestros deseos evidencian eso. Si constantemente nuestros deseos son pecaminosos, eso evidencia que nuestra naturaleza aún no ha sido transformada por Jesús. Sus deseos mostraban que aún era esclavo del pecado y que su corazón seguía siendo el mismo. Aunque Simón iba a la iglesia, aunque Simón se bautizó, Simón no había nacido de nuevo. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. O sea, rechazó de tajo esa oferta. Dijo: no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Cuando Juan y Pedro fueron y vieron a ese cojo que nació cojo, ellos dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos de eso te damos. Y ese cojo que llevaba años postrado, ¡pah! ¿Qué hizo Jesús? Lo levantó. Lo levantó. Simón dijo: esto lo puedo comprar. Pedro le dijo: no puedes comprar. No puedes comprar esto. No ofendas a Dios. Tu dinero perezca contigo. Tu dinero. ¿Y quieren que les diga? Yo creo que Simón tenía mucha plata. Si era tan reconocido en Samaria, si llevaba tantos años y ofreció dinero por eso, ¿quiere que le diga? Simón tenía mucho dinero, pero el corazón de Juan y de Pedro era incorruptible, era insobornable. No, ¿usted qué le pasa? ¿Usted cree que...? Es más, yo no tengo la capacidad de poder concederle eso. Eso es algo que viene de Dios. Entonces Simón seguía siendo esclavo. Es más, Simón seguía estando en tinieblas. Simón seguía viviendo en oscuridad, en su interior, porque era esclavo del pecado. Leamos versículos 22 y 23. Mira lo que le dijo Pedro: arrepiéntete de tu maldad
y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. ¿Sabe una cosa que sí tuvo Pedro que no tuvo Felipe? Discernimiento. Discernimiento. ¿Sabes que Felipe no pudo ver esto en Simón? Pero Pedro y Juan sí. Eso se llama discernimiento. Discernimiento. Él pudo ver lo que había en el corazón de este hombre realmente. Por más que fuera a la iglesia, por más que dijera amén, por más que asistiera a todos los cultos, pues el discernimiento que da Dios sí deja ver lo que hay en los corazones. Ahora, no es para juicio, no me malinterprete. Porque usted se va a dar cuenta que Pedro anima a este hombre a arrepentirse. Le dice, arrepiéntete, arrepiéntete. La envidia, mis hermanos, no tiene cabida en una comunidad que su fundador es generoso. Tú y yo no podemos ser cristianos y esperar dar fruto si en nuestros corazones hay envidia. No podemos esperar alegrarnos con el que prospera, bendecir al que le va bien, si en nuestra vida hay envidia. Y Simón era envidioso. Simón vio algo que otros tenían y dijo, yo quiero eso. Simón estaba lleno de envidia. Ahora, aunque el Señor reciba a las personas, como sea que lleguen, recuerda esto, Él no las va a dejar como llegan. Tú puedes venir aquí como quieras, pero como Dios está obrando por medio de su evangelio, nunca te va a dejar como llegas. Nunca. No esperes venir a una reunión, no esperes hacerte seguidor de Jesús y seguir siendo el mismo. No esperes eso porque entonces cogiste el bus que no era. De eso no se trata el cristianismo. Si tú quieres seguir haciendo lo mismo, no seas cristiano. Pero si en realidad entiendes que Dios te llama a vivir en paz con Él, a ser su hijo, a tener una esperanza de salvación hacia el futuro y a ser parte de lo que Dios hace en este tiempo, entonces sigue a Jesucristo. Sigue a Jesucristo, que tiene un costo, claro. ¿Qué costo? Un cambio de vida, abandonar cosas, ser radical. Pero claro que el Señor nos recibe, pero Él quiere cambios. Él quiere cambios, Él desea cambios. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, yo no le echo fuera. Y eso sucede, pero Dios cambia. Por eso dice Filipenses, que aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Él es fiel. Simón seguía siendo preso de esa amargura. Simón seguía siendo preso. Simón seguía siendo preso. ¿Cuál fue la respuesta de Simón ante las palabras del apóstol Pedro? Dice el versículo 24, oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Si uno lee con detenimiento, o sea, si uno lee rápido, uno dice, oiga, chévere el Simón, pero no. Tampoco su respuesta fue correspondiente a lo que Dios quería. Al parecer, la petición de Simón no es de alguien que está arrepentido. ¿No le ha pasado que usted sabe que una persona tiene que cambiar y le pide, ay, ore por mí? Cuando a mí me dicen eso, yo digo, bueno, ok, pero tú también tienes que orar por ti. O sea, eso es una cuestión personal. O sea, tú también tienes que ser consciente de qué es lo que ofende a Dios y pedirle que transforme tu vida con su amor y poder. La petición de Simón no es de alguien arrepentido, es de alguien que ha sido descubierto y que tiene pena. Esa es la petición de Simón. Simón le pide a alguien que ore por los cambios que él debe ser consciente de hacer. Y esa es una persona que está evadiendo su responsabilidad de su pecado. Ore a Dios para que yo deje esto. Sí, hermano. Sí, yo oro. Pero por favor, tú también ponte en la tarea. Tú también.
Tú también entiendes que esto no es agradable delante de Dios, entonces también tú debes orar. Claro, yo voy a orar, voy a apoyarte, pero tú tienes que ser consciente de eso. Debemos reconocer ante Dios esas situaciones y pedir su perdón y su transformación. Simón lo que tenía era miedo a las consecuencias. Simón tenía miedo a las consecuencias, pero no tenía temor de Dios. Simón tenía miedo a perder su negocio. Simón tenía miedo a perder su influencia, pero ahí no hay nada de arrepentimiento, nada, nada. Por eso debemos tener cuidado. Mis hermanos, Dios quiere darnos una salvación que nos da un nuevo corazón. Recordemos eso. ¿Saben qué hace el cristianismo? Nos da el poder. Y si usted quiere escribir esto, sería genial. Cristo nos da el poder para vencer el pecado. Punto. El cristianismo es eso. El cristianismo es Jesús que vivió sin pecado, viviendo en nosotros y rompe el poder de pecado en nosotros. Eso es el cristianismo. Es imposible que alguien que diga que es cristiano y su vida sigue siendo la misma. Ahí hay una mentira. Ahí hay alguien que no se ha rendido a los pies de Jesucristo. Es imposible, porque cuando Jesús está en una persona, cambia porque Jesús cambia vidas. Jesús cambia vidas y puede cambiar la tuya, la de tu familia, la de ese ser querido por el que estás orando. Dios puede cambiar tu vida. Por eso Pedro le dijo a Simón, tú estás aún en esclavitud, porque sigues siendo preso de tus malos deseos. Pero cuando Jesús llega a una vida, Él nos da la victoria sobre esos malos deseos. Él nos da la victoria. Tú puedes mirar hacia atrás y puedes decir, oiga, ¿ese era yo? ¿Ese era yo? No lo puedo creer, Señor. Y uno cae de rodillas. Señor, gracias por cambiarme. Era una persona perversa, era una persona mala, era una changua. Pero tú me cambiaste, te agradezco por todo lo que has hecho por mí. No lo merezco, pero tú me amaste siendo un pecador. Entonces, Dios quiere darte una salvación para darte un nuevo corazón. No te rehúses más. En verdad, Jesús cambia vidas. Es más, las hace nuevas. Nuevas personas. No te rehúses más. Ríndete ante el poder salvador y renovador de Jesús. Te invitamos a ser parte de una comunidad de fe que disfruta de la generosidad de Dios sin ningún costo. Te invitamos a ser parte de una comunidad que disfruta de la bondad de Dios y tú no tienes que pagar por un milagro. Te invitamos a ser parte de una comunidad de fe donde su principal figura da dones a los suyos sin pagar un precio. Te invito a que seas parte de eso. La generosidad de Dios tiene poder para transformar pecadores en santos. Él lo sigue haciendo. Y termino con esto. ¿Qué podemos entonces aprender de Simón? Ojo a esto. Primero, tú y yo debemos ser completamente influenciados por Dios para ser una buena influencia en la sociedad. Si tú quieres ser una buena influencia en la sociedad, tú necesitas, y yo necesito ser completamente influenciado por Jesucristo. Yo espero, cuando yo comparto cosas en las redes sociales, influenciar a las personas de lo que el Señor me habla, de lo que el Señor me enseña. Yo espero hacer eso. No me sigan a mí, porque yo no soy nadie, sino sigan a Jesús. Eso es lo que trato de hacer con mis redes sociales. Podemos ser parte de la iglesia, pero debemos tener cuidado que podemos tener motivaciones contrarias a las que Dios aprueba. Y por eso debemos revisarnos. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué asistes a un culto cada domingo? ¿Por qué? ¿Qué te motiva? Porque tarde o temprano esas motivaciones Dios las va a descubrir, si no son buenas. Y va a ser doloroso,
pero Dios lo va a hacer, ¿para qué? Para llamarnos al arrepentimiento que hemos debido tener desde el primer día que vinimos a la iglesia. Debemos revisar nuestras motivaciones, debemos revisarlas. Querer ser un seguidor de Jesucristo sin arrepentimiento como Simón nos llevará a estar estancados espiritualmente. Tú puedes tener la Biblia, la versión más linda, la Biblia más hermosa, puedes pegar versículos en las paredes, puedes publicar cosas cristianas en tus redes sociales, pero si no hay arrepentimiento, no hay cambio, tu vida va a seguir siendo la misma. Por eso la historia de Simón nos muestra que Simón fue testigo ocular de grandes milagros, pero sin arrepentimiento no hay nada. No hay nada. Es más, creo que esto lo dije hace 8 días. Cuando una persona experimenta y ve la grandeza de Dios y aún no responde al llamado del Evangelio, añade más pecado a su vida. Porque ante ver semejante demostración de poder, de rodillas deberíamos caer y decir: Señor, perdónanos, recíbeme, transfórmame, ayúdame. Pero Simón, estando atónito de ver el poder, mire, no había arrepentimiento en el corazón de Simón. Debemos tener cuidado con eso. Ahora, el cristianismo no es un estilo de vida que permita que sus asistentes o sus fieles sean el centro de ese movimiento. Hay un problema, hay un conflicto de intereses. En el cristianismo no hay lugar para estrellas. En el cristianismo hay lugares para siervos. Solo hay uno grande y es Jesús. Solo Él. En el cristianismo no hay lugar para, yo soy el más. No, hermano, cuando una persona se sube en ese altar, la caída le va a doler mucho. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Entonces, en el cristianismo no hay lugar para ser estrellas. Solo siervos. Y finalmente, Dios desaprueba a aquellos que creen que con su dinero pueden adquirir lo que Dios da por gracia. Dios da por gracia. No, que yo voy a ofrendar para que Dios me dé esto. No, Señor, ya lo aprendimos hoy. No, que yo voy a dar una siembra, una ofrenda para que oren por mí y entonces el Señor me conceda aquello o lo otro. No, Señor, no haga eso. Porque como hijos, es que mire el problema. Quien hace eso no está actuando como hijo. ¿Usted sabe cuál es una de las ventajas de ser hijo? La herencia. Somos herederos, somos coherederos. Entonces, ¿yo por qué tengo que dar dinero por algo que sé que el Señor me da porque soy su hijo? ¿Me entiende el problema? Y ahí es donde aquellos hombres que les gusta hurgar los bolsillos, ¿saben cómo trabajan esto? Entonces, le están pidiendo que usted pague por algo que Dios le da porque usted es su heredero. Mire lo que sucede, ¿no? Qué tremendo eso. Viene a mi memoria una historia, se la voy a contar rápido porque ya iba a terminar, pero sirve. De un hombre que fue a un crucero, ¿sí? Y el hombre se subió al crucero, pero resulta que llevaba un dinero y pues con el paso del tiempo, él pensaba que tenía que pagar todo lo que comía, lo que consumía. Cuando se dio cuenta, a los 2 días se le acabó toda la plata y él dijo: no, ahora me va a tocar aguantar hambre, todo lo que me queda del crucero porque ya no tengo plata para pagar por todo esto. Entonces, un día uno de los que trabaja en el restaurante se dio cuenta que ese hombre no había vuelto, hasta que un día se lo encontró y le dijo: oiga, usted no ha vuelto al restaurante a comer, ¿por qué no volvió? Dijo: oye, hermano, es que me da pena decirle esto, pero es que se me acabó la plata. Y entonces el restaurante se toteó de la risa. ¿En serio se le acabó la plata? Entonces le dijo: ¿tiene el tiquete con el que usted compró este pasaje? Y le dijo: sí, déjemelo ver. Y le dice: léalo. Entonces está la fecha, están los lugares y el tiquete dice: todo incluido.
todo incluido, usted no tiene que pagar porque ya está todo pago. Pues mis hermanos, esto es lo que a veces pasa. Nosotros a veces queremos pagar por cosas que hacen parte de nuestra herencia en Dios. Que hacen parte de nuestra herencia en Dios. Entonces, démosle gracias a Dios que somos hijos. Pero no caigamos en el error de Simón. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por esta reflexión de este día domingo. Te bendecimos, Señor. Gracias porque hoy comprendemos, Señor, que a ti te agrada tanto bendecir, derramar tu favor sobre tu iglesia y que eso no tiene ningún costo, Señor. Ningún costo. Señor, gracias porque tú gratuitamente nos bendices. Gratuitamente diste a tu Hijo, Señor. Gratuitamente nos adoptaste en tu familia, Señor. Gratuitamente. Señor, gracias. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando tú vienes a nuestra vida, tú nos pides en realidad dejar atrás todas aquellas cosas que hacíamos que no te agradaban, Señor. Señor, a veces tenemos esta lucha con ese Simón en nuestra vida. Ese Simón que a veces no quiere dejar lo que le da valor a su vida y que no tiene nada que ver con Cristo. Ayúdanos, Señor, porque si hoy en realidad nos arrepentimos, estoy absolutamente seguro que estás dispuesto a darnos una nueva oportunidad, Señor. Te doy gracias, Dios mío, porque tú eres tan bueno. Señor, y si algo necesitamos, tu palabra dice que pidamos, que pidamos. Y si es tu voluntad, tú lo concederás, dice Primera de Juan. Si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes, Señor. En este día, Señor, gracias, porque nuestros deseos están en tus manos. ¿Qué tal si usted le dice eso al Señor? Señor, mis deseos están siempre en tus manos. Y no será lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pero yo confiaré, como hijo que soy, que tú me oyes y me darás lo que me convenga, Señor, porque tú me amas, Señor. No tengo que comprar con dinero algo que tú me das por ese amor paternal que tienes hacia mí. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a dejar cualquier parecido con Simón, Señor. No buscar ser el centro, sino ser alguien que está dispuesto a ser parte de lo que tú haces, Señor. Espíritu de Dios, qué bendición que has estado con nosotros y sigue trabajando este mensaje en nuestras almas. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Agradecemos a cada uno por su asistencia, a los que están desde sus casas. Quiero leer este versículo. La Biblia dice, Proverbios 11:24, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Les animo, mis hermanos, para que podamos bendecir esta obra, bendecir esta iglesia con nuestras ofrendas, apoyando voluntariamente. Esto no es una obligación, pero quienes lo puedan hacer, rogamos que puedan seguir apoyando este ministerio. Dios los bendiga, que Dios les prospere. Bendiciones para todos.